Bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo vamos a hablar sobre los arquetipos principales. Vamos a hablar concretamente sobre el héroe, la sombra, el sabio, la madre nutricia y si nos da tiempo vamos a ver, pues no sé si me va a salir muy largo el vídeo, vamos a ver un poco sobre el ánimo y el ánimas. O a lo mejor lo separo, creo que lo voy a separar porque creo que va a salir bastante largo. Hay muchísimo que decir sobre todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, venga, vamos allá con lo primero, que es el ánimo, el héroe, que es toda esta parte nuestra de, bueno, enfrentarnos a la vida, a los obstáculos y de crecer, ¿vale? Es uno de los más universales y poderosos de la psicología junguiana. Representa esta búsqueda interior del santo grial, esta búsqueda del crecimiento personal y de enfrentarnos con a nuestros demonios interiores, al mundo, los desafíos de la vida y este proceso de transformación. Como la vida o como el fenotipo, ¿no? O sea, lo que nosotros llevamos dentro se va manifestando e interactuando con nuestro interior, con nuestro exterior y nos permite alcanzar como resultado nuestra plenitud. Pero ¿quién es el héroe? El héroe no solamente es un personaje de mitos y leyendas, es una representación simbólica de nuestra capacidad de nosotros mismos para evolucionar. Vive en todos nosotros con esta fuerza interior que nos impulsa a enfrentar el miedo, los obstáculos, superar las pruebas y encontrar un propósito en esta vida, un ikigai, me gusta a mí casi decirlo. El héroe empieza siendo una persona corriente, común y corriente, llena de dudas, llena de debilidades, llena de fragilidades, de vulnerabilidades, de miedos. Y otras veces su viaje aprende, se fortalece y se transforma, no solo para su propio beneficio, sino también para aportar algo beneficioso a su comunidad. ¿Vale? En este viaje, vamos a decirlo así, en este viaje del héroe, nunca mejor dicho, ¿cuáles son las etapas de este proceso, de esta transformación? Bueno, pues hay un señor, Joseph Campbell, inspirado por Jung, que desarrolló este concepto del viaje del héroe, una estructura narrativa que se ha reflejado en cuentos, en películas del cine continuamente y en todas las historias, las novelas y las narrativas. Es realmente un proceso maravilloso que refleja el camino de la transformación interior, aunque cada historia, lógicamente, pues puede variar, pero las etapas principales son, y aquí las estás viendo, pues la primera es la llamada a la aventura. Tu vida es normal, es corriente y de repente hay una disrupción que hace que tengas un desafío, una crisis que te saca de tu zona de confort. Así que algo ha cambiado en mi mundo y te obliga a actuar. En términos psicológicos, esta etapa representa la conciencia de que algo en la vida debe de transformarse. Hay que prestarle atención. Puede ser que sea una enfermedad, puede ser que sea que haya una pérdida de trabajo, puede que sea algo se ha movido, te ha movido el mundo bajo tus pies y de repente cielos no los puedes ignorar. Pero puede pasar que ocurre el rechazo de la llamada. A veces sientes miedo, sientes duda, resistencias ante el cambio. Esto se refleja en nuestras propias luchas internas cuando tememos enfrentarnos a lo desconocido. Por eso yo tengo que trabajar mucho sobre las resistencias. Resistencias al principio del proceso, durante el proceso y ya en la última parte cuando nos negamos a soltar. Por eso en algún momento tres nos encontramos con el mentor, el guía. El héroe recibe a una figura sabia que lo ayuda a prepararse para los desafíos que él se enfrentará. Luke Skywalker se encuentra al maestro Yoda que lo va entrenando, lo aparta fuera del mundo y se lo lleva a un planeta y allí lo va entrenando, ¿vale? Pero en nuestra vida, este mentor puede ser un maestro, un amigo o incluso nuestra propia intuición. No necesariamente necesitamos un mentor exterior. Luego ya nos enfrentamos o se enfrenta el héroe al 4, el cruce del umbral. Ya ha dejado atrás su familia, su mundo conocido, sus amigos y se mete de lleno en la aventura. Pero para atravesar este umbral hay que pasar una prueba, ¿vale? Este momento simboliza el inicio del cambio profundo donde nos enfrentamos a lo desconocido, ¿vale? Y aquí tenemos una primera prueba en donde ya efectivamente ya nos dice que estamos pasando este umbral. Luego ya, pasado el umbral, nos encontramos en el punto 5, las pruebas. Aquí encontramos durante el viaje un montón de obstáculos, de pruebas, y aquí vamos encontrando aliados y enemigos, aliados que te apoyan, enemigos a los que vencer. Estas pruebas representan nuestras propias luchas internas y externas hacia el camino del crecimiento.
Y por fin, después de varias pruebas, nos encontramos con 6, la gran prueba o abismo, el mayor de los desafíos. Es un momento de crisis que ya pone a prueba su valentía y su determinación, la gran prueba final, la batalla final. Aquí ya se va a ver si lo que hemos aprendido lo hemos aprendido bien o no. Y refleja la confrontación con nuestra propia sombra o los miedos más profundos. Es ya la prueba final donde ya nos coronamos o nos caemos. Y por fin tenemos 7, la transformación. Al superar la prueba, el héroe experimenta una transformación interna, o sea, ya eres consciente, ya te has ido transformando, pero esto es ya como la consolidación, la, la- la claridad total, como las pruebas de transición que se hacen en esas culturas ancestrales de la infancia para convertirte en adulto, pues ya has experimentado esta transformación. Este cambio simboliza el crecimiento personal, el aprendizaje y la integración de los nuevos aspectos en la psique. Y una vez que has conseguido esa transformación, pues ya 8, el retorno con el elixir, que se dice. Finalmente vuelves a tu mundo original llevando contigo el conocimiento y los recursos adquiridos. Este elixir, este santo grial, no solo te transforma a ti como héroe, sino también a tu entorno, porque ya eres una persona distinta que la puedes repartir, tu crecimiento personal, puedes irradiarlo hacia tu entorno. ¿Cómo es este héroe que hemos narrado aquí? Pues una serie de pasos, ¿no?, que se utilizan en las historias para narrar historias. ¿Cómo es el héroe en nuestra vida cotidiana? Pues se manifiesta en nuestras propias luchas y triunfos. Cada vez que enfrentamos un cambio importante, como un cambio de trabajo, el fin de una relación o una crisis personal, estamos viviendo nuestro propio viaje del héroe. Por ejemplo, reconocer esta estructura del héroe nos va a ayudar a aceptar los desafíos como oportunidades para crecer, a entender que las pruebas son parte del camino de la vida y confiar en que este proceso de transformación nos va a traer algo mucho mejor. ¿Vale? En el contexto del liderazgo, el héroe nos enseña a liderar, que liderar no es dominar, sino inspirar y transformar. Un buen líder no solo guía a otros, sino que también tiene el coraje de enfrentarse a sus propias sombras y crecer en el proceso. Por eso el héroe se relaciona con el liderazgo personal y el liderazgo de otras personas también. ¿Vale? En conclusión, el héroe es el reflejo de nuestra capacidad para cambiar y evolucionar. Este arquetipo nos recuerda que, aunque el viaje sea difícil, siempre hay un propósito detrás de cada desafío. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a aprender a identificar al héroe dentro de nosotros, a comprender su viaje y aplicar sus enseñanzas para superar nuestras propias pruebas y transformarnos. Y ahora vamos a hablar de otro arquetipo, que es la sombra, el reconocimiento de nuestras partes ocultas. ¿Qué es la sombra? Bueno, según Carl Gustav Jung, es el conjunto de aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos porque los consideramos inaceptables, vergonzosos o incompatibles con nuestra imagen consciente de quienes somos. No obstante, estos elementos nunca desaparecen. En lugar de eso, se esconden en lo profundo de nuestra psique, influyendo en nuestro comportamiento desde ahí, como si fueran a control remoto, ¿vale? En emociones, en decir las decisiones que tomamos, en nuestras conductas y normalmente sin que nos demos cuenta. Es como un código troyano que está operando en el ordenador o en el teléfono, pero no nos damos cuenta. La sombra puede contener rasgos negativos como la ira o la envidia, pero también aspectos positivos que hemos reprimido, como la creatividad, la sensibilidad o la ambición. Entonces, cuando estamos hablando de ego, cuando estamos hablando de sombra, quiero ser muy clara, no todo es negativo, no todo es malo. Es una zona no iluminada que contiene tanto cosas positivas como cosas negativas, que nos afectan o que nos deberían afectar como la creatividad, pero que las reprimimos. ¿Y por qué enfrentamos la sombra? Negar las cosas, negar la sombra no la elimina. Al contrario, aumenta su poder sobre nosotros porque ahora actúa debajo del radar sin que nos demos cuenta, pero sigue actuando. Tiene mediante formas indirectas de manifestarse, a menudo con conductas autodestructivas, conflictos con los demás o enfermedades emocionales y físicas. Así que reconocer y enfrentar la sombra nos permite liberar energía reprimida que podemos redirigir hacia otros proyectos positivos o hacia nuestra salud o hacia el deporte o hacia cosas más interesantes. Dos, reducir conflictos internos porque al integrar los aspectos rechazados de nuestra personalidad
ya no tenemos conflicto, eliminamos el conflicto, ¿vale? 3, transformar nuestras relaciones. Al comprender cómo proyectamos nuestra sombra en los demás, nos damos cuenta de que no estamos en lucha con esa persona con nombres y apellidos, sino con un aspecto interno que deberíamos abordar y resolver. Y por supuesto, 4, nos ayuda a, o nos permite vivir con autenticidad. Al abrazar tanto nuestras luces con nuestras sombras, pues estamos eso, viviendo desde nuestra autenticidad. ¿Cómo se manifiesta la sombra? Pues de 3 maneras. La primera es con proyecciones. Eh, Cosas que son nuestras, las proyectamos sobre otras personas y creemos que están fuera. Esa persona que tanto me mortifica, me molesta, me irrita, con quien tengo tanta respuesta interior, suelen ser normalmente un reflejo de nuestra sombra. Entonces, por ejemplo, si negamos nuestra agresividad, podemos ver a otras personas como demasiado agresivos, sin darnos cuenta que estamos reaccionando ante nuestra propia sombra. Así que la próxima vez que veas a alguien que te irrita, te molesta o te disturba, probablemente piensa que sea un aspecto tuyo que estás reprimiendo que deberías abordar. Otra forma en que se manifiesta son los comportamientos automáticos, reacciones desproporcionadas, impulsos incontrolables o patrones repetitivos que pueden ser señales de una sombra no integrada. ¿A que tropiezas siempre contra con la misma piedra? Ah, pues mira, a lo mejor eliges siempre la misma pareja inapropiada para ti, o tienes los mismos enfrentamientos y confrontaciones con tu gente del equipo, o de esas reacciones excesivas ante cosas que no necesitaban esa hiperreacción. ¿Vale? Y por supuesto, 3, en enfermedades psicosomáticas, porque el cuerpo expresa lo que la mente calla, como estrés crónico, insomnio o un montón de dolencias. Así que, ¿cómo vamos a enfrentar nuestra sombra? ¿Cómo vamos a hacer este proceso de integración? A ver, trabajar con la sombra siempre es un acto de valentía que hay que dar reconocimiento y de compasión hacia uno mismo. Este acto implica, uno, reconocimiento. El primer paso es tomar conciencia de nuestra sombra. Esto puede hacerse observando nuestras reacciones intensas hacia los demás, identificando patrones de comportamiento o analizando sueños, donde la sombra suele manifestarse de forma simbólica. 2, aceptarla, aceptación. A ver, la sombra hay que aceptar que no es mala en sí misma, ¿vale? Representa partes de nosotros que necesitan ser vistas y aceptadas. Este acto de aceptación reduce su carga emocional y nos permite trabajar con ella de manera constructiva. Por ejemplo, yo veo personas que no se quieren manchar las manos con hacer cosas que hay que hacerlas, pero siempre se las arreglan para enviar a otros a hacer el trabajo sucio. Bueno, es una manera, pero esas personas a las que envían las miran como, uff, qué asco, ¿vale? Entonces, este tipo de personas de alguna manera no están aceptando que eso es una parte de ti mismo que tú también tienes que realizar o son tareas que hay que realizar en la vida. Es como comer, pues también tendrás que hacer popó. Entonces, bueno, pues son partes de la vida que también uno tiene que realizar, pero que, digamos, tú quieres tener una imagen de ti como excesivamente buenista. No, todo forma parte de la vida, ¿vale? Otra tercera parte es el diálogo interno. Jung utiliza la técnica de la imaginación activa que consiste en entablar un diálogo simbólico con esos aspectos de nuestra sombra, ¿no? Explorando sus mensajes y sus necesidades. Bueno, pues tú lo pones aquí y de repente, bueno, pues empiezas a hablar con tu sombra, ¿no? Es uno de los trabajos que yo también trabajo, o sea, yo también integro en las meditaciones. Y por supuesto, la 4 que es la integración. En lugar de luchar contra, como si fuera tu enemigo, a batir, a vencer y a exterminar, vamos a integrarla en nuestra personalidad consciente, en el consciente, transformando su energía en fuerza creativa y autoconocimiento. Para reprimir la sombra gastamos muchísima en recursos energéticos. Hay personas que están con muy poca energía vital, que están siempre cansadas, pero tienen un nivel de conflicto interior tan grande y es que te acercas a ellos, es como que no tienen energía, y luego de repente ves como que tienen una energía muy fuerte, es como, hostia, la energía está o no está, de repente no está, de repente está un chorro de energía que va cuando sobre reaccionan y tienen un nivel de energía brutal. Es la energía que se ha acumulado como una pila
aquí en la sombra, que de repente sale, pero del resto está chupándole, absorbiendo energía del consciente y condensándolo aquí en esta sombra. ¿Cómo influyen la sombra con las relaciones? Bueno, pues tiene mucho que ver con nuestras relaciones y sobre todo con los conflictos. Porque lo que te digo, lo que nos irrita profundamente de una persona refleja aspectos de nuestra propia sombra, ¿vale? Por ejemplo, una persona que desprecia la arrogancia, y esto lo he visto un montón de veces, está reprimiendo su propio deseo de destacar, ¿vale? Entonces, reconocer estas dinámicas mejoran mucho nuestras relaciones con las demás personas porque nos permite empatizar con los demás y dejar de proyectar nuestras sombras, nuestras inseguridades. A la par también la sombra es como una fuente de poder y creatividad, porque aunque suele normalmente leerse o percibirse como negativa, tiene mucho potencial también. O sea, en esta sombra muchas veces tenemos ocultos y desterrados talentos, intuiciones. La intuición es lo que nos conecta con nuestro ser superior, con toda la trascendencia y energías que antes permanecían bloqueadas. Entonces, muchas figuras creativas, desde el artista hasta emprendedores, han transformado su sombra en obras de gran impacto. A ver, yo te voy a proponer aquí unos pequeños mini ejercicios para que vayas viendo un poco cómo es esto de explorar la sombra. Haz una lista de las cualidades que más te irritan o te molestan en otras personas y reflexiona si estos rasgos podían ser reflejos de aspectos tuyos que has ido negando, ¿vale? Otro ejercicio que te voy a proponer es de explorar los sueños. Bueno, anota y busca figuras o símbolos recurrentes que pueden representar cosas que está haciendo la sombra. Los sueños también es muy difícil de interpretar porque reflejan a veces simplemente que estás ordenando tu día cotidiano, la mayor parte de los sueños. Otras veces reflejan tu sombra y otras veces reflejan un sueño un mundo de lo sutil y de lo etérico bueno, que es mucho más, como mucho más allá del inconsciente colectivo y del inconsciente individual. Y bueno, sobre todo o tercera ejercicio, acepta una imperfección. Elige un rasgo que suelas rechazar de ti mismo y trabaja en aceptarlo como parte de tu humanidad. Nadie somos perfectos, somos seres imperfectos que estamos en el camino de la evolución hacia la perfección, pero también hay que darnos cuenta cuál es la percepción, cuál es el criterio de la percepción. Nos hemos vuelto en una sociedad muy estereotípica, donde del estereotipo al dogma hay un paso y donde el estereotipo y el dogma nos arrebatan nuestra autenticidad, lo que realmente nosotros somos. Por tanto, enfrentar esta sombra, abordarla más que enfrentarla, o sea, no quiero que esto sea una confrontación, una lucha, sino una colaboración y una sinergia, un conocimiento de esta sombra es uno de los pasos más transformadores en el camino del autoconocimiento. Como te digo, no es un acto de lucha, sino de integración. Y al aceptar nuestras partes ocultas, nos liberamos del juicio interno y, casualmente, qué casualidad, del juicio de los demás. Y descubrimos una versión más auténtica y completa de nosotros mismos. Y con esto tenemos ya suficiente por hoy para hablar de la sombra. Y podemos hablar ahora del siguiente arquetipo, que es la madre. La nutrición y creación, fuente de cuidado, creación y renovación. Pero, ¿qué representa el arquetipo de la madre? Pues según Carl Gustav Jung, simboliza la esencia de la vida misma. Es fascinante. El cuidado, la creación, la protección y la renovación. Este arquetipo no se limita únicamente a la figura de la madre biológica, abarca una energía universal que nutre y sostiene tanto a las personas como al mundo que las rodea. La madre se manifiesta en múltiples formas. Puede ser desde lo más personal, nuestra relación con nuestras madres o figuras maternas. A veces es la abuela que te ha criado y que ha hecho el rol de madre. Hasta lo arquetípico, como la madre tierra o las deidades femeninas de las culturas, en todas las culturas. Es una figura de profunda ambivalencia, capaz de ser amorosa y protectora o terrible, sofocante y destructiva cuando está desequilibrada. ¿Vale? ¿Cuáles son las dimensiones
las dimensiones o las formas principales de ser madre. Bueno, ya hemos dicho la principal, esta madre nutricia, bueno, el amor incondicional, simboliza el amor incondicional, el cuidado y el sustento. Es la fuerza que nos conecta con nuestras necesidades de sentirnos seguros y amados. En nuestra vida pueden aparecerse figuras protectoras en relaciones de apoyo mutuo o incluso del deseo de cuidarnos a nosotros mismos. Lo que me gusta mucho utilizar la palabra maternarnos. Muchas veces entre los adultos nos necesitamos maternarnos porque atravesamos situaciones difíciles, como es la pérdida de una persona amada o querida, bien por una ruptura amorosa, bien por un fallecimiento, bien porque hemos caído gravemente enfermos y estamos ahora en un momento pues, de desvalimiento. O bien porque simplemente, pues bueno, en la vida te produce un desgaste, ¿no? Y en un momento determinado, pues también necesitamos que otros nos abracen y también abrazarnos a nosotros mismos desde el adulto que somos, saber que somos suficientes para autosostenernos, ¿no? También es muy interesante. Y también tenemos el polo opuesto, que es la madre terrible. Como todos los arquetipos, todo, la madre también tiene su lado oscuro. Es decir, cuando la madre se convierte en sobreprotectora, te genera, te hipercontrola y te genera una dependencia emocional. Y en el fondo lo que te está diciendo, niño, tú no vales, no eres capaz, no eres suficiente por ti mismo. Si yo no estoy aquí, tú no sabes defenderte en la vida, ni manejarte en la vida, ni te confiero una autonomía. Entonces, esto asfixia el conocimiento personal, ¿vale? También representa esas fuerzas destructivas que, como la naturaleza misma, pueden ser caóticas y devastadoras. Y ya vamos a la tercera forma de manifestarse, la madre, que es la madre creativa, que es el aspecto que da origen a la vida, no solamente en el sentido biológico, sino también en el ámbito simbólico. Es la fuerza detrás de nuestras ideas, los proyectos, las obras creativas, ¿no? Esta energía creativa que decimos, tengo que crear algo bonito, tengo que fundar un hogar, tengo que fundar un proyecto. Nos invita a cultivar nuestra capacidad de generar y renovar, tanto en lo personal como en lo colectivo. Puedes fundar empresas, puedes fundar un proyecto en tu comunidad, yo qué sé, en los niños Boy Scouts, o puedes fundar un proyecto en el colegio de tus hijos. O sea, toda esta es la fuerza creativa, ¿no? que nos impulsa a esto. ¿Cómo se manifiesta el arquetipo de la madre en la vida cotidiana? En las relaciones personales, en lo profesional y en la conexión con la naturaleza. Las relaciones personales se reflejan en nuestras relaciones con nuestras figuras maternas o de cómo cuidamos de los demás. También influyen en cómo equilibramos y el dar, el recibir cuidado. Entonces, cuando hablamos de la autoestima, aquí lo estoy conectando con la autoestima tiene tres cosas. La capacidad del amor propio y los autocuidados, ¿vale? Dentro de los autocuidados vamos a darnos cuenta que efectivamente el recibir cuidados de otra persona y el poder cuidar a una planta, a un hijo, a una mascota o a otras personas que se están malitas a mi alrededor o, no sé, proteger a un miembro del equipo, por ejemplo, bueno, pues que necesita una cierta protección. En el entorno profesional puede manifestarse como el deseo de nutrir y apoyar a tu equipo a desarrollarse, a tus colaboradores, si eres el jefe de equipo, o incluso liderazgos basados en el cuidado y en la empatía, ¿vale? De ahí que aquellos liderazgos, tanto de hombres como mujeres, basados en la empatía, tienen un lado femenino que están poniendo en funcionamiento o en acción, en la acción de liderar, o en el rol de liderar. Y por supuesto, tres, en la conexión con la naturaleza. La madre también se manifiesta en la relación que tenemos con el medio ambiente y el sentido de la responsabilidad hacia el mundo natural, el querer destruir la naturaleza o el querer regenerar la naturaleza, ¿vale? Entonces, aquellas empresas o aquellos proyectos que tienen como fin regenerar la naturaleza o expoliarla, ¿vale? Utilizarla y dejarla ahí como, bueno, algo que ya no sirve. Pero hay una cierta ambivalencia. La madre es profundamente ambivalente y comprender sus extremos es clave para trabajar con ese arquetipo de una manera consciente. Por una parte, tiene una parte positiva en donde nos proporciona amor, seguridad y creatividad, nos ayuda a conectar con nuestra capacidad de cuidar, de proteger y construir. Y por otra parte, tiene una parte negativa que puede conducir a la dependencia.
al sacrificio excesivo y a la sobreprotección que inhibe el crecimiento. De aquí donde tenemos esa imagen de la Virgen María como una mujer que la única función que tiene es dar a luz a su hijo, ayudarlo a crecer, criarlo y sostenerlo cuando baja de la cruz. Entonces, ha sacrificado toda su vida para este fin. Y bueno, o esas madres helicóptero que sobreprotegen a los hijos y que cuando ya son adultos no cortan el cordón umbilical. Y el niño sigue volviendo a casa y entonces dice, bueno, si vuelves, si tu mujer principal y de referencia sigue siendo tu madre, no puede serlo tu esposa o tu pareja. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos esta ambivalencia que estoy segura que estás pensando ya en personas con nombres y apellidos. ¿Qué símbolos universales se asocian? Bueno, pues hay un montón. La tierra, que da sustento, recibe todo lo que vuelve a ella. Deidades femeninas como Gaia, Deméter, Isis o la Virgen María, hablando de ello. El agua, que representa la renovación, la fluidez de la vida. O los ciclos de la naturaleza como el nacimiento, la muerte y la regeneración. Vale, entonces, ¿cómo trabajamos la madre en nuestra psique? ¿Cómo hacemos este trabajo, esta integración? Pues de tres maneras. La primera, conectando con la energía de la madre, reflexionando cómo la energía de la madre se manifiesta en tu vida. Yo te digo las preguntas siguientes. ¿Te nutres a ti mismo de manera equilibrada? Para el vídeo, respóndete. Dos, ¿tiendes a sobreproteger o depender demasiado de los demás? Para el vídeo, responde. Por lo menos dale una pensada. Segunda manera en la que se muestra nuestra psique es equilibrando el dar y el recibir. Reconoce si estás demasiado enfocado en cuidar a los demás a expensas de tus propias necesidades, de tu propio bienestar, o si tienes dificultades para aceptar el cuidado que otros te ofrecen. Yo recuerdo en mi infancia algunas personas que me han criado que tenían auténticas dificultades, o sea, tenían una obsesión compulsiva por cuidar a otras personas, ¿no? Esto se da mucho en los cuidadores de personas dependientes o en personas que tienen enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces se obsesionan mucho con dar y luego cuando les toca a ellos recibir es como, bueno, ahora no sé. Sí, quiero recibir, pero cuando se lo entregas, cuando le das cuidados, es como, se quedan como, no sé recibir cuidados. Es como, hola, puede pasar. O a lo mejor sí, lo reciben como diciendo, bueno, yo me dejaría aquí, yo no quiero saber nada de seguir dando. Pero bueno, la tercera manera de trabajar la madre es abrazando la creatividad. O sea, eh, la madre también inspira y crea, o sea, tiene esa parte creadora, ¿no? Entonces, esto se manifiesta, por ejemplo, en los proyectos artísticos o formas de transformar tu vida cotidiana, ¿vale? Vamos a ver, yo te voy a poner tres ejercicios, te voy a hacer tres propuestas para conectar con tu madre interior. Bueno, una puede ser reconocer, hablando ya del lado creativo, pues dedica un tiempo a un proyecto, una actividad que te permita expresar tu creatividad. Pues pinta, escribe, cocina, lo que sea. Puedes hacer ropa, canchillo, petit pois, yo qué sé, decorar una habitación, todo lo que tenga que ver con la creatividad, ¿vale? No solamente son el arte, pero bueno, también se puede plasmar yo qué sé, en cosas más cotidianas. Otra es conexión con la naturaleza, es muy, muy importante. Yo la recomiendo muchísimo y muy encarecida siempre. Pasar tiempo en la naturaleza, no solamente es tumbarte bajo un árbol, no solamente es atravesar montañas haciendo un senderismo brutal, sino bueno, pues a veces está un paseo por el bosque, a veces un paseo al lado de un río, paseos más amables, o bueno, si quieres irte a hacer ciclismo, bueno, en fin, tú eliges la forma y la manera. Y la tercera es escribiendo una carta a tu madre interior. Imagínate, visualiza una figura cálida y compasiva que siempre está presente en ti y escribe sobre tus necesidades, tus temores, tus deseos, ¿vale? Y nada más. Como conclusión, yo te diría simplemente esto, que
Es una fuerza poderosa que nos invita a cuidar, a crear y a renovarnos constantemente. Y al trabajar con este arquetipo podemos cultivar una relación más saludable con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Y con este final nos pasamos al arquetipo de el sabio, que es la conexión con nuestra sabiduría interior. ¿Qué representa el arquetipo del sabio? Pues encarna la búsqueda del conocimiento, la introspección profunda y la conexión con nuestra verdad interior. En la teoría de Carl Gustav Jung, el sabio simboliza nuestra capacidad para trascender la mente ordinaria y acceder a una fuente más elevada de comprensión y sabiduría. Me atrevo a decir que un poco es con nuestro yo superior, ¿vale? Este arquetipo actúa como una guía, como un mentor en este viaje hacia la individuación y ayudándonos a tomar decisiones basadas en la claridad, en la verdad y en el discernimiento. Bien. Para mí es muy importante porque este sabio interior es donde está nuestra verdad, verdad interior, nuestra verdad más profunda. Y en el fondo, cuando decimos, cuando estamos en un conflicto, y no sabemos qué decisión tomar, en el fondo sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que nos abruma el hecho de ver la decisión como tal delante. ¿Qué características principales tiene el sabio? Sabiduría y discernimiento, conexión con lo eterno, mentor y guía y reflexión e introspección. Sabiduría y discernimiento. El sabio es una figura que busca ir más allá de lo superficial y es capaz de ver patrones profundos y de encontrar significado incluso en las situaciones más complejas. Conexión con lo eterno, porque busca verdades universales que trascienden el tiempo y el espacio. En este sentido, el sabio no está limitado por lo cotidiano, por lo inmediato, sino que opera desde una perspectiva más amplia. Por eso puede actuar como mentor y guía. Actúa como este consejero, como este maestro que nos ayuda, este maestro interior, este sabio interior, que si has visto, pues bueno, yo tengo un montón de... sí, la meditación del sabio interior está casi en casi todos mis procesos o mis programas, ¿vale? Y en los mitos y cuentos se manifiesta como figuras como Merlín, Sócrates, Gandalf, que ofrecen orientación para superar las pruebas y los desafíos. Y por supuesto, cuatro nos ofrecen reflexión e introspección, porque representa la capacidad de mirar para adentro, de cuestionar nuestras creencias, nuestro status quo interno y de aprender de nuestras experiencias personales. Así que el arquetipo del sabio no se limita a personajes históricos o míticos, está presente en nuestra vida cotidiana, ya sea como esa voz interior de sabiduría o como personas que tenemos alrededor que encarnan este rol de nuestras relaciones. En nosotros mismos, porque aparece como esa parte de nosotros que cuando buscamos aprender de nuestros errores, reflexionamos profundamente, tomamos decisiones basadas en valores elevados en los demás, porque puede manifestarse como ese mentor, como este maestro, como esa figura inspiradora que nos ayuda a descubrir nuestra propia verdad y que seguramente cuando digo estas palabras estás pensando en alguna persona de tu entorno, una amiga, un conocido o con una persona que tal. O también representa los desafíos, está presente en los desafíos, en esos momentos difíciles que a veces activan este arquetipo del sabio, empujándonos a encontrar soluciones creativas y aprendizajes profundos. O sea, cuando tengo que resolver una situación, pero de verdad y para siempre, tengo que apoyarme en el sabio, tengo que tirar del sabio para poder dar soluciones completas. Pero como todo arquetipo tiene su lado oscuro, vale. Cuando está desequilibrado se puede manifestar como una sobreintelectualización, usar un conocimiento para evitar emociones y conexiones humanas profundas, o como una arrogancia intelectual. Hay gente que cree que va al dogma, cree que posee toda la verdad y se desvaloriza la perspectiva de los demás, como ocurre, por ejemplo, en ciencia. Ahora la ciencia materialista se ha implantado en un dogma y no está permitiendo a la ciencia cuántica evolucionar cuando ya las evidencias son, vamos, imparables. También produce un cierto aislamiento. Es decir, al retirarse demasiado del mundo en buscar esta sabiduría, te quedas un poco solo ahí en tu torre de marfil, ¿no? Te quedas descolocado y desconectado de la vida cotidiana. Eh, el sabio en mitos y en símbolos.
Está presente en numerosas culturas y tradiciones, reflejando en personajes y símbolos que representan la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, en mitos tenemos a Prometeo que trajo el fuego, es decir, el conocimiento a la humanidad, o en Buda que alcanzó la iluminación. La literatura y el cine, pues mira, tenemos personajes como ya he dicho, Yoda o el oráculo de de Delfos o Dumbledore. Y en símbolos tenemos la luz, el búho, asociado con Atenea, la diosa de la sabiduría, o el árbol del conocimiento. ¿Vale? ¿Cómo trabajas tú con tu arquetipo del sabio? Bueno, pues te voy a dar cuatro formas. Introspección, mirar para adentro. Dedica un tiempo a la meditación, la escritura reflexiva o el análisis personal. Pregúntate sobre todo, ¿te ha pasado una cosa, como dicen siempre, de los errores se aprende? Bueno, se aprende si reflexionas y extraes conciencia. Pero bueno, ¿qué puedo aprender de esta experiencia que ha sido tan horrorosa, tan terrible? Siempre hay formas en las que tú contribuyes a que esa experiencia haya ido mal, ¿vale? Es verdad que desde nuestra perspectiva lo hemos hecho todo bien, pero tenemos que ser conscientes de que en un verdadero análisis objetivo no lo hemos hecho todo bien. De alguna manera podíamos haberlo hecho de otra manera y probablemente la situación no hubiera descarrilado tanto o no hubiera descarrilado, ¿vale? ¿Qué patrones, por tanto, ahí estoy viendo qué conductas y qué patrones en mi vida tengo que cambiar o necesitan cambiar para evitar ese tipo de errores que no se repitan? Así que, bueno, una vez que hemos cultivado la introspección, buscamos el conocimiento, porque el sabio se nutre del aprendizaje continuo. Así que lee, investiga, sométete o exponte, mejor dicho, a opiniones raras o discrepantes con la tuya, busca maestros que puedan inspirarte o guiarte. Tres, confía en tu intuición. La sabiduría del sabio viene del intelecto y también de la conexión con con tu intuición o tu verdad interior. Así que hay que darle voz, subirle el volumen a tu intuición y dejar que este reino de lo sutil cobre vida, cobre voz, cobre relevancia y escúchala. Y por tanto, cuatro, comparte tu sabiduría. No lo guardes. Una vez que has descubierto compártela. Busca formas de compartir lo que has aprendido con los demás, ya sea a través de la enseñanza, el consejo o el ejemplo. ¿Vale? Te voy a dejar una serie de ejercicios para que tú puedas contactar con el sabio interior. Por una parte, te dejo un diario de sabiduría. Cada día escribe una lección, un aprendizaje importante de tu jornada. Y con el tiempo vas a tener en un mes 30 lecciones, 30 aprendizajes, ¿vale? Por otra parte, encuentra un mentor. Hola, estoy aquí. Busca personas en tu vida que encarnen cualidades del sabio y aprendes de ellas. O también considera la oportunidad de que puedes ser un referente para otras personas, ¿no? Y por supuesto, cuando tú necesites tirar mano del sabio, haz una visualización. Imagina que estás en un lugar sereno, el que te guste, puede ser una montaña, un bosque, una playa, y allí encuentras a un sabio que representa tu propia sabiduría interior. Pregúntale lo que necesitas saber sobre un desafío o decisión en tu vida y escucha atentamente su respuesta. Aquí en este curso, por supuesto, vamos a tirar de esta meditación del sabio interior, que siempre yo tengo una para cada proceso y puedes utilizarla. En conclusión, y para finalizar, el arquetipo del sabio nos invita a profundizar en nuestra conexión con el conocimiento y la verdad interior. Al integrar esta energía podemos vivir de manera más consciente, aprender de nuestras experiencias y actuar como faros de sabiduría para otras personas que te rodeen. Bien, y hasta aquí este vídeo porque veo que nos está saliendo muy largo y dejo para el siguiente el animus y el ánima, la integración de lo masculino y lo femenino.